Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13, hasta el 24. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor así. Comienzo en el versículo 13, dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos, Señor, delante de su presencia. Y, Señor, queremos estar adorándole en espíritu y en verdad. Queremos, Señor, que usted nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y que, Señor, tengamos el deseo de poner en práctica esta palabra, Señor, que vamos a escuchar. Queremos, Padre, aprender, queremos ser edificados y queremos ser bendecidos por usted, Señor. Y muchas gracias por su presencia aquí en medio de nosotros. Gracias por la iglesia, gracias por este lugar donde nos reunimos. Gracias por esta Biblia, por su palabra. Y muchas gracias por el Espíritu Santo que usted nos ha dado, que ha hecho morar en nosotros para guiarnos a toda verdad. Muchas gracias, Señor. Padre, queremos ponernos en sus manos, Señor, y que usted sea quien nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Les iba a pasar unos videos, hermanos, pero no fue la voluntad del Señor, donde supuestamente están adorando a Dios, mucha emoción, y no sabemos qué tanta obediencia. Ese es el problema, que las iglesias hoy, en nuestros días, hay mucho alboroto, mucho brinco, mucha danza, mucho de todo, mucha emoción, sobre todo, mucha emoción, mucho sudor, sudan mucho. Está bueno como para quemar toxinas, ¿verdad? Pero quién sabe si verdaderamente Dios reciba esa adoración. Esa es la pregunta, porque el Señor Jesucristo aquí dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, así es necesario, dice el Señor, que se le adore a Dios el Padre. En espíritu y en verdad. La verdad es Jesucristo, la verdad es la palabra de Dios. El Espíritu es lo que Dios ha hecho morar en nosotros. Nosotros no podemos adorar a Dios si no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, si es pura emoción, pura carnalidad, puro externo, pues hay que preguntarnos si verdaderamente Dios recibe esa adoración. No fue la voluntad de Dios que pasara los videos, y les voy a confesar que cuando los estaba editando, porque les iba a pasar
2 videoclips de un minuto cada uno para no extenderme mucho. Pero hermanos, me dieron náuseas, me sentía con ganas de vomitar. Y era una iglesia, hermano, supuestamente una iglesia, entre comillas, muy bendecida. Hay, yo creo que como unos 20,000, 15,000, 20,000 miembros, un lugar inmenso, grandísimo. Y estaba editando el video. A propósito, uno de los cantos que cantan habla de que estamos en otra dimensión. La persona que está cantando está diciendo, y todos alborotados ahí, todos brincando, saltando, aparentemente adorando a Dios. Y dice, estamos en otra dimensión. Si usted busca quiénes son los que están hablando de las dimensiones, pongan atención, por favor. Si usted busca quiénes están hablando de las dimensiones, son gente de la nueva era, brujería, satanismo, puras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero ellos lo vinculan de una manera muy sutil a modo de que aparentemente las personas que están ahí están creyendo, porque yo sé que muchas de las personas que están ahí están engañados. No están ellos haciéndolo con el fin de adorar a Satanás, muchos de ellos. Otros no sé, la verdad solo Dios conoce los corazones. Pero todo eso, hermanos, se ha metido a la iglesia de nuestros días. Todo eso se ha metido y la gente lo está aceptando, lo está recibiendo. Y sin darse cuenta que están adorando al mismo demonio, al mismo Satanás. Hoy quiero que vayamos a pensar, o que nos pongamos a pensar y a meditar cómo la iglesia debe de adorar a Dios. ¿Cómo es que la iglesia debe de adorar a Dios el Padre? Somos la iglesia de Jesucristo y debemos de hacerlo de una manera como Dios nos manda. El Señor Jesucristo dice, es necesario que se adore de esta manera, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No con gritos, no con saltos, no con escándalos, sino con nuestra obediencia a la verdad. Que tengamos ese deseo de rendir nuestra vida al Señor Jesucristo. La obediencia a la verdad, pues es la palabra de Dios en espíritu. En espíritu, el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Quiero, ahí en el versículo 24, vamos a volverlo a leer, hermanos, dice, Dios es espíritu, y Él prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. 2 o 3, aquí somos muy poquitos, pero habemos más de 3, gracias a Dios, hermano. Habemos más de 3, y el Señor dijo que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, y déjenme decirle que si una sola persona estuviera con el Señor, ya somos 2. El Espíritu Santo morando en nosotros, ya somos 2. Y ahí el Señor se reúne. Ahí el Señor se agrada. 2 o 3 congregados en su nombre, dice el Señor Jesucristo. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. En este versículo de Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, hablando de Dios, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Vamos a ver, hermanos, qué importante que Jehová, el Dios creador del universo, el que creó todas las cosas, el que llamó a Moisés, le dio 2 tablas. Y en esas 2 tablas se escribieron 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, hermanos, que Dios mismo los escribió con su dedo, con su mano. Esas 2 tablas donde están los mandamientos, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Será importante para Dios esto? Por supuesto que sí. Dios nos dejó su palabra, hermano. Y la palabra de Dios, hermano, es la que nos enseña cómo es que nosotros debemos de comportarnos en la iglesia, en la congregación. Cómo es que nosotros debemos de hacer para que Dios esté agradando de lo que hacemos en el templo. Debemos de tener reverencia, debemos de poner atención, venimos a eso, ¿verdad? Para eso nos reunimos,
para leer la palabra, para adorar a Dios, para alabarle, para glorificarle, para exaltarle, porque Él es el creador de todo lo que existe y es nuestro creador. Y un día todos vamos a tener que rendirle cuentas a Dios, y lo que estamos haciendo es de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Vemos aquí, hermanos, que Dios, el mismo Dios, le da a Moisés, cuando termina de hablar con él, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, mandamientos. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver los 10 mandamientos. Dice: no tendrás dioses ajenos. Bueno, fue lo primero que ellos hicieron. Se levantaron un becerro, le dicen a Aarón, porque Moisés había subido al monte, y dice: no sabemos qué le haya pasado a Moisés. O sea, ellos tenían puesta su mirada en Moisés, no en el creador del universo, no en Jehová, sino en Moisés. Dice: no sabemos qué le haya pasado a este hombre. Entonces, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No adorarás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Muy bien. Estas son las 2 tablas que Dios le dio a Moisés. O así estaban los mandamientos. Y ahí está en Éxodo capítulo 20. Si usted quiere corroborarlo, ahí están. Ahora, Moisés está arriba, está recibiendo las tablas, se está tardando. Dice el versículo, el siguiente versículo, en el capítulo 32, el versículo que leímos antes era el último del 31, este es el primero del 32, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Ahora, Moisés, hermanos, es un prototipo de Jesucristo. Y eso lo podemos ver a través de la Escritura, en el Nuevo Testamento y todo esto. Pero no vamos a ver eso ahora, pero es un prototipo del Señor Jesucristo. Aarón es un prototipo de los pastores de hoy, de estos días. Entonces, Jesucristo no ha regresado, ¿verdad? Y algunos lo tienen por tardanza, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Amén. Nos dice la Escritura. Jesucristo no ha regresado. Entonces, viendo esta gente que Moisés no tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Vienen a los pastores y le dijeron a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Necesitamos emoción, necesitamos animarnos, porque vemos esto muy triste. El Señor Jesucristo no viene y está la cosa muy apagada. Necesitamos alboroto. Necesitamos emocionarnos. No, lo que necesitamos es esto, hermano. Amén. Necesitamos escudriñarla. Y cuando la escudriñamos, hermano, y nos llenamos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, hay gozo, hay alegría para adorar a Dios. Amén. Hasta el sueño se nos quita, hermano. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, estas personas dicen: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no fue Moisés, fue el Señor Jehová de los ejércitos que los había sacado de la tierra de Egipto, del mundo, en otras palabras. Y es lo que está sucediendo hoy en nuestros días. Mucha gente pone la mirada en el hombre. ¿Quién nos sacó del mundo? Fue Jesucristo, hermanos. Él es el que nos salvó, Él es el que nos ha dado la vida eterna. No es el pastor, no es la iglesia, no es la denominación, es el Señor Jesucristo, el que murió por nuestros pecados. Dice: no sabemos qué le haya acontecido, no sabemos qué le pasó a este hombre, no sabemos. Entonces necesitamos una ayudita. Ahora, hermanos, en 2 de Pedro, en el capítulo 3, dice aquí, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, tratándose del Señor Jesucristo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y luego dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo importante, hermanos, no es la emoción, es la obediencia a la palabra de Dios. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros a través de la obediencia le estemos adorando a Él. Esa es la principal adoración que Dios quiere de nosotros,
rendimiento, nuestra vida rendida al Señor Jesucristo, en obediencia a la palabra de Dios, en la santificación de nuestras vidas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Eso es lo que a Dios más le importa. La iglesia de Jesucristo debe de estar edificándose en la palabra de Dios, hermanos. Ese es el plan de Dios. No, la emoción sale sobrando. Eso es pura carnalidad, eso es pura carne. Eso es nomás para entretener a la gente. Es pan para hoy, hambre para mañana. La gente se emociona en el momento y salen afuera, hermanos, y como es pura emoción, es pura paja, pura espuma, y allá viven igual como vive todo el mundo. Y esa no es la voluntad de Dios. Me explico, hermano, me estoy explicando. Vea lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2, 19 al 21. Dice aquí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Somos parte de la ciudadanía de Cristo, del reino de los cielos. Dice, y miembros, somos miembros de la familia de Dios. Y luego nos manda el Espíritu Santo, dice, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, pero note usted que dice bien coordinado. ¿Y cómo se puede coordinar el edificio de Dios? A través de la palabra del Señor. Amén. No es de acuerdo a es que yo creo así, o a través de mi propia idea, yo siento que debo de hacer esto o aquello. No, ¿qué dice la Escritura? Amén. Eso es lo que tiene que coordinar nuestra vida, es lo que tiene que coordinar la iglesia, y dice que de esa manera va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo santo en el Señor. Ahora, ¿de qué manera, hermanos? Dice la palabra de Dios ahí mismo en Efesios, en el capítulo 4, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ya no existen los apóstoles, a otros profetas no existen. Sí hay un montón, pero son una bola de mentirosos. Dice, a otros evangelistas. Bueno, evangelistas sí existen, pero hay muchos que son listos evangelistas y no son evangelistas. Porque lo que andan es haciendo, o lo que andan haciendo es robando a las iglesias, robando al pueblo de Dios. Pero hay muchos evangelistas que aún todavía se mantienen fieles a Dios, predicando la palabra de Dios. A otros pastores, también hay muchos falsos pastores. Pero Dios ha tenido misericordia de muchos y aún Dios guarda a muchos que sí predican la palabra de Dios. Y maestros, ¿cuál es el propósito de los pastores, de los evangelistas, de los siervos de Dios? Perfeccionar a los santos. O sea que nos santifiquemos, ese es el plan de Dios. Que nos estemos santificando, que estemos creciendo espiritualmente, porque eso es lo que a Dios le agrada. Principalmente, ¿de qué sirve, hermanos, que brinquemos, saltemos, nos emocionemos y salgamos allá afuera y vivamos como el mismo diablo? Como el mismo mundo vive, de nada sirve. ¿Para qué sirve? Es un momento nada más de pura emoción. Dice, para perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el propósito de perfeccionar a los santos? Dice, para la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra del ministerio? Que otras personas conozcan a Cristo. A través de una persona que se santifica, que habla de Cristo, que confiesa a Cristo. Bueno, la iglesia va creciendo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo? ¿Cómo va creciendo? ¿De qué manera crece? Cuando nosotros predicamos el evangelio, otras personas se rinden a Cristo, aceptan a Cristo, y ese es el plan de Dios para la iglesia, hermano, para cada uno de nosotros que le hemos conocido. O sea, aquí está hablando de la iglesia, aquí se trata de la iglesia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Así es como Dios el Padre quiere que se le adore, hermanos. A través de escudriñar la Escritura, desear obedecerla, meditamos en ella, en la palabra de Dios, y sentimos el deseo de obediencia a su palabra. Y esos son los verdaderos adoradores, hermanos. Lo demás es pura paja, engañados por las corrientes filosóficas. Pura paja, pura corriente filosófica. Vamos por favor a Éxodo, hermanos, un momentito.
Es un pasaje, son varios versículos, entonces vamos allá para no estarlo viendo acá en la pantalla. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 8. Cuando estemos ahí me dice amén. Vea lo que dice el versículo 1. Ya lo leímos, pero vamos a verlo una vez más. Éxodo 32, perdón si no lo dije, hermanos. Éxodo 32, versículo 1 al 8. Amén. Es que como yo lo sé, yo pensé que ustedes estaban pensando. No se me pasó, hermanos. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba, se lo leímos hace un momento, en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, y por eso dije hace un momento, Moisés es el prototipo de Cristo, Aarón es el prototipo de los pastores de hoy en día, y esta gente, la iglesia, hermanos, mire, estaba yo pasándoles a los niños abajo, les pasé 3 películas cortitas tratan del arrebato. Y ahí sale un falso pastor, que en realidad él era un verdadero pastor, pero él fue el que promovió todo eso, el que, no sé, tal vez la iglesia que pastoreaba era grande, ellos hicieron esas películas, él era el principal, y él hace de falso pastor en la película. Y yo digo que sí era un verdadero porque yo me metí, busqué información y todo. Y él ya murió, este hombre. Pero cuando aún estaba vivo yo logré ver unos videos de él. Y pues él en los videos hace el llamado que la gente venga a Cristo y todo eso, aparte de las películas. Este hombre la hace de un falso pastor. Y resulta que el Señor arrebata la iglesia. Él se queda después del arrebato y algunos miembros de la iglesia que él pastoreaba se quedaron. Y una de ellas es una que es una de las principales actrices ahí, que siempre está huyendo, no se quiere marcar porque sabía que la marca era algo satánico y no se quería dejar marcar y siempre estaba escondiéndose, huyendo. Pero en una ocasión, como siempre andaba buscando dónde esconderse, toca que entra al lugar. Y el pastor pues ya ahí estaba predicándole había como 3 o 4 personas ahí de los que se habían quedado, y entonces el pastor ahora sí está diciendo palabras verdaderas, y entonces al final del servicio esta Patty le reclama bien enojada, le dice: ¿por qué esperar hasta ahora para asustarnos con esto que ahora usted está diciendo? ¿Por qué no nos lo dijo antes? Dice: Patty, ¿tienes una Biblia? Dice ella: sí tengo una Biblia. Dice: ¿y la leías? ¿Cómo dice? Bueno, el asunto es que este hombre le dice: sí, dice, en parte yo tuve mucha culpa, dice, porque la congregación no quería escuchar la palabra de Dios. Entonces, como ella no quería, la congregación se molestaba, se inquietaba no querían escuchar la palabra de Dios, para evitar que la gente se fuera. Y dice: yo protegí no recuerdo qué palabra usó, pero en otras palabras su economía, ¿verdad? Y para protegerme a mí mismo, dice, pues yo le seguí el juego y empecé a predicar filosofía, lo que la gente quería escuchar. Entonces, de eso abunda, hermano, de eso abunda mucho. Si el pastor dice: no, pues si les hablo duro se van, mejor vamos a sobarles el lomo a la gente, hablarles de prosperidad, hablarles de bendición, y nunca contra el pecado, nunca nunca hablar a favor de la santificación y todas esas cosas, sino más bien pues seguir el juego a la gente para que la gente no se vaya y que la iglesia crezca. Y entonces la gente está contenta, está feliz, y el pastor también, ¿verdad? Le está yendo bien económicamente. Pero pan para hoy, hambre para mañana. Entonces este hombre dice eso. Es lo mismo precisamente lo que está pasando, y eso es una realidad lo que está pasando. Esta gente, hermanos, vienen a Aarón, y le dicen: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le haya pasado. ¿Y qué es lo que hace Aarón?
Vean el versículo 2, dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó, o sea, Aarón tomó todo eso de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces todos dijeron, Israel, esos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en estos días, hermano. La gente tiene su mirada puesta, la mayoría de las personas, de las iglesias, tienen su mirada puesta en la emoción, en la danza, en lo que se da, en el momento, en el pastor, y qué buen pastor, y lo que usted quiera. Y la iglesia, mi iglesia es la mejor del mundo, es lo mejor. Y hermanos, se olvidan de lo más importante, del Señor Jesucristo. Se olvidan del Señor Jesucristo, que es el que nos da la salvación, la vida eterna. Entonces, vemos aquí, hermanos, que dice el versículo 5, dice, y viendo esto Aarón mismo, hermano de Moisés, el sumo sacerdote, edificó un altar delante del becerro y pregonó, ¿quién? Aarón, y dijo, mañana será fiesta, ¿para quién? Para Jehová. ¿Era fiesta para Jehová? No era fiesta para Jehová. Le estaban haciendo una fiesta al becerro, a los ídolos. Y hermano, y eso lo vemos a través de la Biblia, con los falsos profetas, con toda esa gente que dicen, y eso lo dicen hoy en muchas iglesias, los apóstoles, los profetas, toda esa gente mentirosa que están en las congregaciones, que dicen, Jehová dijo, Jehová me dijo. Y Jehová dice que tú vas a ser prosperado y siempre prosperidad. Todo el tiempo prosperidad. Te va a ir bien, te vas a tener una casa grande, nueva, un carro nuevo. Y claro, y la gente se emociona y saca todo lo que trae en la cartera y viene y lo pone, y el que se enriquece es el hombre este. Y los pobrecitos, ¿verdad? Pues la casa nunca llegó, y si llegó, bueno, pues solo Dios sabe, ¿verdad? Pero eso es lo que está sucediendo. Entonces aquí vemos, dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, porque en realidad, hermanos, esa gente a veces se ven más animosos que nosotros, con mucho más ánimos, y brincan y según ellos es para el Señor, según ellos es para el Señor, y mencionan al Señor. Pero eso no es de extrañarnos, hermanos. Si los profetas de Acab, ellos mencionaban a Jehová, Jehová dice, sube, porque Dios la va a entregar en tus manos. Mentira. El verdadero profeta dice, mira, yo vi allá a Jehová, y yo vi lo que estaba pasando. ¿Y quién va a ir a engañar a Acab? Pues ahí muchos sobraron demonios que dijeron, yo voy. ¿Cómo lo va a hacer? Yo voy a hacer espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y eso es lo que está sucediendo. Espíritu de mentira en la boca de esos falsos profetas, falsos apóstoles. Amén. Eso es, hermano, no es otra cosa. Pero desafortunadamente la gente está embaucada, está ciega espiritualmente, no pueden entenderlo. Si usted va y les habla de la palabra de Dios, mira lo que dice aquí, hasta se te molestan. Por eso, como dijo este pastor que le estaba diciendo a Pati ahí en la película, yo le seguí el juego a la congregación, mejor le preferí seguir el juego a la congregación. Pues sí, pero la vida del hombre, hermanos, dice la palabra de Dios que a lo máximo son 70, 80 años, se acaba la vida y luego viene una vida eterna, en el infierno o en el cielo. Entonces yo prefiero la vida eterna en el cielo. Si la gente no quiere escuchar, bueno, los que quieran escuchar, sean 4, sean 5, los que quieran escuchar, pues escuchan, y yo seguiré predicando, pero el punto principal es que vayamos al cielo, hermanos. El que no quiera ir, sorry, ni modo. Pero esta es la palabra de Dios, ¿no? Y eso hay que predicarlo. Y aquí se viene con reverencia, se viene a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Eso es bien importante, bien importante. Entonces dice el versículo 6, lo vuelvo a leer, dice, al día siguiente madrugaron
Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse, así como lo quería yo pasar en los videos esos, pero no fue la voluntad de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado ¿de dónde? Del camino que yo les mandé. Apartados del camino. Ahora, ¿dónde está el camino, hermano? Jesucristo es el camino. ¿Y qué más es el Señor Jesucristo? Es la verdad y es la vida. Jesucristo es el camino para llegar al cielo. Jesucristo es la verdad que nos enseña para santificar nuestra vida y para que lleguemos al cielo. Y Él es la vida eterna. La vida eterna. Entonces, hermanos, dice, esta gente ya se corrompió, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos son tus dioses. Versículo 15, por favor, hermanos. Dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. O sea, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, obra del Señor. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, Josué asustado, dice: se están peleando, alaridos de pelea hay en el campamento. Y él respondió, Moisés le dice: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Estaban cantando, ellos estaban cantando. Y eso es lo que se hace, hermanos, cantando, pero son alaridos, parece que están peleando, pero están cantando. Mucha emoción. Mucha emoción. El problema es, hermanos, que Dios no lo está recibiendo. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, hermanos, por favor. Versículo 14, capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, el agua viva. O sea, el Señor Jesucristo está hablando del agua viva, de su palabra, de su persona. No tendrá sed jamás. Nunca más, dice, va a volver a tener sed. Y vea qué interesante, hermano, esto me llama mucho la atención, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, ¿para qué sirve la fuente? Para beber. ¿Quiénes beben? Esto es una fuente antigua y esto es una fuente moderna. ¿Quiénes beben en esa fuente, hermanos? Los que tienen sed. Pero cualquiera, toda la gente, ¿verdad?, puede beber en esa fuente. El Señor le dice a esta mujer, dice: mira, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será ¿en quién? En la persona que bebe el agua. Dice: será en él una fuente de agua que salte para vida eterna personal y para vida eterna para aquellas personas que escuchan la palabra o que beben el agua a través de la persona que Dios le ha dado la vida eterna y la salvación. Nosotros somos instrumentos en las manos del Espíritu Santo para que otras personas escuchen el Evangelio. Ahorita lo vamos a ver, hermanos, cómo esta mujer samaritana, hermanos, cuando se dio cuenta, al menos ella escuchó las palabras del Señor, creyó y se fue corriendo a la ciudad. Y muchas personas creyeron por la palabra de ella que la persona que estaba acá era el Mesías, el Salvador del mundo. Sucedió en ella, se convirtió ella en esa fuente, hermanos. Amén. Dios quiere que tú y yo seamos esa fuente, hermanos. Esa fuente.
esa fuente, hermanos, que otras personas beban el agua viva. Ahora, el agua viva es esta, hermanos, la palabra de Dios. Esta es el agua viva. Jesucristo es el verbo se hizo carne, es el que habló con esta mujer, la palabra del Señor. Él habló personalmente con esta mujer, la mujer creyó, la mujer fue y lo esparció, los apóstoles creyeron, lo esparció hasta que llegó a nosotros. Y Dios quiere que nosotros seamos esos instrumentos en las manos del Espíritu Santo, todos los que hemos recibido el Espíritu Santo, seamos esos instrumentos para que otras personas también conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que estemos, hermanos, sea en el trabajo, sea en la calle, sea en la casa, sea en la tienda, donde quiera que estemos, Dios quiere que seamos esa fuente donde otras personas beban de esa agua viva, la palabra de Dios. Porque no son nuestras propias palabras, lo que Dios quiere que nosotros hablemos es la palabra del Señor, que seamos esos instrumentos. Dice, si alguno hable conforme a las palabras que Dios da. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, hermanos, esa fuente, Dios quiere que nosotros seamos ella. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda honra. Mire, vamos a seguir leyendo. Versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Ella, claro, la mujer lo tomó de una manera de agua física. Ni venga aquí a sacarla. Está hablando de la agua que sacaba del pozo. Yo quiero esa agua. Pero ella quería esa agua viva. Ella quería esa agua. Y así ya no voy a tener sed, ya no voy a tener que venir a sacar aquí agua. Pero fíjese, hermanos, qué interesante, qué importante. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. O sea, había un impedimento en esta mujer para que ella pudiera ser esa fuente de agua viva. O sea, ella es esa fuente para que otros bebieran a través de ella. Había un impedimento. Jesús le dice, ve y llama a tu marido y luego ven acá conmigo. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido. O sea, esta mujer estaba viviendo en pecado. Ya llevaba 5 maridos y 6 con uno que no era su marido, sino que estaba junta nada más. Estaba en pecado la mujer. Ya, o sea, era tremendita, ¿verdad? Ya iba por el 5 y el 6 aún no se casaba, pero ya estaba viviendo con él. El que tienes aún, o sea, no es tu marido. Dice, esto has dicho con verdad. Entonces, hermanos, había algo y algo que le impedía a ella ser esa fuente que Dios quería, o el Señor Jesucristo quería que fuera. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento en las manos de Dios para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para toda buena obra. Es bien importante, hermanos, es bien importante. Tenemos que pensar, detenernos a pensar un poquito. ¿Habrá algo en mi vida que a mí me impide que yo pueda ser esa fuente, ese instrumento útil en las manos del Señor para servirle, para que otras personas le conozcan a Él, para que yo pueda tener esa comunión con Dios, con libertad, esa bonita relación entre mí y Dios, y que Él me esté usando? Hermano, no hay cosa más linda que servirle al Señor. No hay cosa más preciosa cuando una persona se arrepiente, acepta a Jesucristo, y que Dios te dio el privilegio de ser tú el instrumento para guiar a esa persona a los pies de Cristo. Toda la honra y toda la gloria es para el Señor, y la obra la hace el Espíritu Santo, pero nosotros somos como esa fuentecita que está ahí. Y lo que sale de esa fuente es agua, y esa agua es la palabra de Dios, hermanos. Y cuando Dios nos usa de esa manera, hermano, la fuente se goza. Aunque, ¿verdad? Uno se goza, se siente muy bendecido, y uno dice, gracias, Señor, porque me diste la oportunidad, el privilegio de servirte como instrumento para que esta persona te conociera a ti. ¿Sí me estoy explicando? Es bien importante, hermanos, bien importante.
Ahora, el Señor estaba hablándole a esta mujer del agua espiritual. Ahora, es bien importante, hermanos, para que esa fuente esté activa siempre en ti y en mí, tenemos que estar limpios delante del Señor. Por eso dice la palabra de Dios, y todos pecamos, todos fallamos, pero dice la palabra de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero pecar por error, por falla, todos pecamos. Pero cuando una persona está encharcado, hermano, está atascado ahí en algo y que sabe que está mal, y ya sea por falta de valor, ya sea porque se ha acostumbrado o piensa que está bien, pero ahí sigue en ese atolladero, hermano, no está bien. Amén. Pecado es pecado, y el pecado es desagradable a los ojos de Dios, y el pecado trae consecuencias. Amén. Tal vez en el momento dice, no, pues a mí no me ha pasado nada. Si acaso la persona está en esa condición, de mí te vas a acordar en un futuro. Amén. Te vas a acordar en un futuro. El pecado trae consecuencias. Sí es. Trae consecuencias el pecado. Tarde que temprano. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Por el orgullo, por lo que sea, porque la persona no quiere reconocer, no quiere arrepentirse, o piensa estar bien. Pero si hay algo en la vida personal, en mi vida, en tu vida, que contradice a la Escritura y que tú has escuchado que eso no es correcto delante de Dios, tienes que arrepentirte, tienes que pedirle al Señor perdón y tienes que pedirle, Señor, por favor, ayúdame. No me puedo quitar esta Amén. Argolla, esta cadena, esto que ata mi vida. No puedo, pero tú sí puedes, Señor. Amén. El Señor puede hacerlo, pero de ti depende, tú sabrás. De ti depende si tú quieres decir, Señor, por favor, ayúdame. El primer paso es reconocer que es pecado. Ese es el primer paso. El segundo paso es humillarte delante de Dios y decirle, Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú sí puedes. Amén. Necesito tu ayuda, necesito tu poder. Es bien importante, hermanos, bien importante. Tenemos que vivir una vida rendida a Dios, santificada a Dios, porque cuidado, hermano, cuidado con los pecados ocultos. Dice esta mujer, el Señor Jesucristo le dice a esta mujer, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. El Señor le descubrió la vida. Pues claro, hermanos, el Señor sabe. ¿Qué es lo que Dios no sabe, hermanos? La mujer le dice, me parece que tú eres profeta. No, el Señor Jesucristo es más que un profeta. Los profetas solamente hablaban lo que Jehová les decía que hablaran y punto. Y no sabían más de lo que Jehová les quería revelar. Jesucristo lo sabe todo. Amén. Él es Dios, Él era Dios encarnado y Él le sigue diciendo Dios desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Entonces le dice la mujer en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Y pareciera, hermanos, no sé, ¿verdad? Pareciera que esta mujer como que quiso desviar la conversación a otra parte, no lo sé, Dios lo sabe. El Señor Jesucristo le está hablando de que tiene 5 maridos, el que tiene no es su marido, pero dice, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Usted sabe, a veces hay personas, ¿verdad? Como que quieren a uno sacarlo de la conversación, ¿verdad? Quieren llevar la conversación por otro lado porque eso no les gustó. No sé si la mujer lo haya hecho de esa manera, no lo sé. Pero vea, el versículo 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. El Señor Jesucristo le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y luego le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El versículo 23, hermanos, bien importante, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, el Señor está buscando que se le adore de verdad, en espíritu y en verdad. El Padre está buscando esa clase de adoradores, hermanos. Dice, Dios es espíritu
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dice la mujer, versículo 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y qué precioso, hermanos, aquí el versículo 26, cuando el Señor Jesucristo le dice, yo soy el que habla contigo. Pocas veces, hermanos, el Señor Jesucristo declaró, pocas veces lo quiso declarar. A esta mujer le declaró, yo soy el Mesías, yo soy el Dios encarnado, yo soy el escogido, el ungido de Dios. Yo soy esa persona que está hablando contigo. ¡Wow! ¡Qué impactante! En eso llegan los discípulos y se maravillan de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Pero vean, hermanos, el versículo 28, esto me llama mucho la atención. Entonces la mujer dejó su cántaro. Se le olvidó a qué iba, hermanos. De la emoción de haber conocido o de lo que escuchó. De la presencia del Señor Jesucristo y las palabras que ella escuchó. Hermano, dejó su cántaro, se le olvidó, iba por agua y se le olvidó el agua. Dejó ahí el cántaro. ¿Qué es lo que ella hace? Fue a la ciudad. Se fue corriendo, hermano. Yo no sé, hermano, qué tan lejos estaba la ciudad. No era muy lejos, me imagino. Pero la mujer, hermano, le creyó al Señor Jesucristo. Fue tocada por el Espíritu Santo. Ya no le importó a lo que había ido ahí, se le olvidó el cántaro, lo dejó, no le importó, de seguro se le olvidó. ¿Por qué, hermano? Porque hubo algo mucho más importante que ella había conocido, algo mucho más valioso, lo que había encontrado al Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Algo más importante que cualquier cosa de la tierra, que cualquier cosa terrenal. Versículo 28 lo volvemos a ver. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Hermano, mire, yo me puse a pensar y estaba pensando, la gente no estaba ahí afuera esperándola. Esta mujer llegó corriendo y debe de haber gritado. Tal vez se fue a tocar puertas, anduvo tocando puertas, porque, hermano, se fue a la ciudad y era una ciudad, no sé qué tan grande sería, pero dice que era una ciudad. No sé cuántos habitantes habría. Pero ella se fue pregonando, gritándole a la gente, venid, vengan a ver. Ahora, mucha gente fue, mucha gente le creyó a ella y mucha gente fue a ver a lo que ella les había dicho. Iba tan emocionada, hermanos, que la gente se motivó a ir, a seguirla. Y claro, el Espíritu Santo pues estaba obrando en la vida de aquellas personas, por supuesto, el Señor, el poder de Dios. Pero, hermanos, esta mujer lo hizo con tanta emoción, con tanto fervor, que la gente le siguió, fue con ella. Me imagino que hizo un alboroto para invitarlos a venir a que conocieran a Jesucristo. No era un alboroto como lo que se hace hoy en las iglesias, ahí brincando y saltando y sudando y quemando toxinas y lo que usted quiere. Pero hermanos, la vida de afuera, quién sabe cómo será. Qué importante es, hermanos, que nosotros afuera demostremos que hemos conocido al Señor Jesucristo. Que nuestra vida demuestre con las demás personas que nosotros somos personas cristianas. No nomás porque lo decimos, yo soy cristiano. A veces, hermanos, hay personas o hay vidas de personas que mejor no dijeran que son cristianos, porque su testimonio es malo. Y es una vergüenza para Cristo que digan, es más, una vergüenza para la iglesia, una vergüenza para el pastor donde se congregan, que digan, yo me congrego con fulano de tal. Y uno dice, wow, mejor no hubieras dicho, ¿verdad? O sea, nosotros, hermanos, debemos de salir afuera, impactar a la gente y que la gente diga, qué bueno, ¿verdad? Qué buen testimonio esta persona. Yo quisiera ser como él. ¿A dónde vas? ¿A dónde te congregas? Y ya no importa si quieren saber dónde te congregas, lo importante es qué hay en tu vida. Bueno, Cristo vive en mí. Él es el que me ha cambiado, Él es el que ha hecho esa obra en mi vida.
Y ahí se presenta la oportunidad para presentarles a Cristo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero es bien importante, hermanos, muy importante. Esta mujer, hermanos, se fue corriendo y ella lo que quería era que conocieran a Cristo. Dice el versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿A quién vinieron? A Cristo, hermanos. Vinieron a Cristo, vinieron al Señor Jesucristo. Vamos a ver el versículo 39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, y note usted, hermano, que dice muchos de los samaritanos de aquella ciudad. Ahora, los samaritanos, hermanos, eran personas odiadas por los judíos, odiadas por los fariseos, por los escribas. Pero Dios ama a todo el mundo. Eran personas, hermanos, despreciables, menospreciadas, los samaritanos. Pero dice que muchos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por la palabra de quién? ¿Por la palabra de quién, hermanos? La mujer. De la mujer. La mujer fue y les habló. Dice que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces la gente, los samaritanos vinieron a él, a Cristo, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Pero hermanos, el Señor quiere vivir en nosotros para siempre. No solamente 2 días. Allí se quedó 2 días, físicamente hablando. Pero todos aquellos, los que creyeron, lo aceptaron. Probablemente cuando el Espíritu Santo vino, ellos también recibieron el Espíritu Santo. O después, de alguna manera, Dios envió a alguien que les enseñara, los discipulara, porque Dios tiene cuidado de su pueblo, hermanos. Dios tiene cuidado de los de él. Dice muchos, dice el versículo 41, dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea, cuando ellos van, lo escuchan a él, muchos más creyeron. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. El Salvador del mundo. Amén, hermanos. Qué bendición. Se podría decir, hermanos, que, pues, bueno, no sé, ¿verdad? Pero podríamos decir que toda la ciudad escuchó el mensaje de Dios, al mensaje del Mesías a través de los labios de esta mujer samaritana. Toda la ciudad. Esa mujer, hermanos, se convirtió en un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Se convirtió en un instrumento para que los samaritanos en aquella ciudad conocieran el Evangelio. Recuerde, hermanos, recuerde. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Habrá algo en ti que necesitas cambiar para ser ese instrumento en las manos de Dios? Bueno, tú lo sabes y el Espíritu Santo te lo ha declarado. Tú sabes y tú eres quien decides. Yo solamente cumplo con compartir la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por este pasaje tan precioso. Gracias, Señor, por este ejemplo de esta mujer, Señor, que aunque era una mujer pecadora, como lo somos todos nosotros, pero, Señor, al parecer estaba pobrecita, tenía una vida arruinada. Ya llevaba al 6º hombre, había tenido 5 esposos, 5 maridos, 5 matrimonios. Y el que tenía en ese momento no era su marido, pero se convirtió en una fuente de agua, una fuente de la palabra suya, Padre, para que otros escucharan el mensaje del Señor Jesucristo. Y muchos vinieron a Él y creyeron en el Señor Jesucristo para salvación y para vida eterna. Señor, qué bendición. Ayúdenos a hacer ese tipo de instrumentos, Señor. Nosotros también éramos pecadores, muy pecadores, pero hemos venido a usted, Señor, y queremos, Padre, mantenernos limpios
No queremos, Señor, permitir que el pecado anide en nuestro corazón, sino estar, Señor, al corriente, al día, pidiendo perdón, confesando nuestros pecados para que usted nos limpie de todo pecado y podamos ser instrumentos útiles en sus manos, Señor. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.